cumplir una misión. Cuando Dios te desafía a cumplir una misión, no te descalifiques y aprende a verte en el espejo correcto, en el espejo del amor de Dios, pues Él te ha capacitado para una gran misión. Entonces, aprendamos a no descalificarnos. Y como ya lo escucharon ustedes en el audio, bueno, eso sucedió con David, ¿verdad? Fue descalificado, pero cuando el Señor les ponga en su corazón realizar una misión, no duden en sus capacidades, porque el Señor es el que las ha escogido para realizarlo. Ese es como solamente para resaltar lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y obviamente, al tener nosotros una relación profunda con Dios, eso nos va a nosotros a nutrir de fuerza, nos va a hacer sentir, obviamente, valientes y capaces para emprender todo aquello que el Señor ponga en nuestro corazón. Y bueno, la clase del día de hoy la he titulado Mi propósito en la vida. Y mi propósito en la vida, ¿por qué? ¿Verdad? Porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado quién soy y para qué estoy en la vida. Y como dice aquí el versículo, ¿verdad? En Colosenses 1:16, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, tomando en cuenta lo que dice este versículo, nosotras, tú, mi hermana, viven para Él. Él nos dio un nombre. Fuiste tú creada por Él y para Él, y para alabanza de su gloria, ¿verdad? Así es que cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que Él ha puesto en nuestro corazón y saber que yo vivo para alabarlo a Él, para glorificar su nombre, eso me hace a mí tener, obviamente, una mente y una certeza de que he sido creada para glorificar su nombre. Y el doctor Jorge León afirma que existe en el interior de cada individuo dos pugnas, lo que es la imagen de Dios y el pecado, ¿verdad? La imagen, obviamente, de Dios se deterioró en el hombre y el pecado prevaleció, que era algo de lo que estábamos nosotros viendo la clase pasada. Y esto sucede, ¿por qué? Porque pecamos. Entonces el pecado que está en nosotros no nos deja ver más adelante. Y obviamente que el Espíritu Santo es el que nos da conciencia de todo pecado y Él es el que nos hace responsables del mismo y nos hace entonces reconocer que tenemos necesidad de que sea Dios quien obre en nuestro corazón, de que seamos nosotros que busquemos rendirnos a Dios y obviamente pedirle ser transformados y restaurados de acuerdo a nuestra identidad. Pero cuando nosotros entendemos entonces la necesidad de rendirnos a Dios por fe, yo puedo entonces entender que el significado que tengo yo en esta vida es de vivir como una hija de Dios, en obediencia, como Él nos lo pide. Y todos los que viven en obediencia, como dice el versículo aquí, ¿verdad? Déjenme mover esto que no logro ver. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios les ha dado, sí, permítanme. Déjenme ver si está bien escrito. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu les ha dado y no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu los convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre, como en otras versiones lo dice Abba Padre, ¿verdad? Él es mi Padre celestial. Y como les he mencionado, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida y sobre todo durante nuestra adolescencia,
nosotros nos preguntamos, ¿quién soy? Y desde el punto de vista de la psicología y como lo ve el mundo, la formación de nuestra identidad va a implicar un proceso de reconocimiento y de valorización de la propia individualidad. Esto lleva tiempo. El concepto de identidad implica todo un proceso muy complejo, porque yo necesito aprender a reconocerme, a valorarme y saber que mi identidad, sobre todo como hijas de Dios, está en Él. El concepto de identidad va a implicar, como les digo yo, todo un proceso de mucho tiempo y a algunos les cuesta más que a otros, ¿verdad? El concepto de identidad, entonces, dice aquí, que es un proceso en el cual se realiza a través de la interacción que yo tengo con otras personas. Y en especial, como les decía yo en la clase pasada, la familia, ¿verdad? Nuestros padres. Con ellos es con quien yo aprendo a verme a mí misma, a conocerme. Y obviamente que yo misma me voy a juzgar y voy a juzgar a los demás de la misma manera, ¿verdad? Aquí dice, la persona se juzga a sí misma de la manera como los otros la juzgan a ella. Entonces, eso va a ser recíproco. Entonces, si yo no aprendo a verme como alguien especial, como alguien único, yo entonces, como mi identidad está dañada, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A dañar al otro, porque no logro ver, no logro aceptar que el otro está bien o porque no, en mí me ha costado en mí ver el valor que yo tengo, el reconocerme como persona. Entonces, eso me lleva obviamente, y eso es inconsciente, o sea, esto normalmente no lo tiene uno consciente, ¿no? Y entonces es sobre la base de nuestras experiencias que vamos nosotros teniendo durante la vida, que vamos formando nuestra propia identidad. Y en términos simples se puede decir que la identidad es la idea que tengo yo acerca de quién soy y cómo me ven los demás. Y bueno, creo que están todavía copiando, ¿verdad? Ustedes me dicen sí, para seguir con la lámina. No, sí, o sea, Perfecto. Entonces veamos lo que sigue. Entrando y continuando con lo que es la identidad personal, este proceso, eso va a ser como que muy repetitivo para ustedes, pero es para que ustedes entiendan que así es como se forma nuestra identidad y que es un proceso que lleva tiempo. O sea, desde que nacimos, ese proceso va constantemente, ¿verdad? Nunca para. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos experiencias que nos llevan a, ¿verdad? O hay gente que se acerca en nuestro camino y algo sucede y entonces me dice algo y ya yo me lo creo, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra identidad va formándose. Cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos y sobre todo como hijas de Dios sé quién soy, pueda venir quien pueda venir, no me va a mover. Pero entonces va a ser en la medida en que mi relación con Dios esté fundada. Si yo ando como barquito, ¿verdad? Cualquier situación me va a tambalear, me va a mover. Entonces, bueno, entremos en lo que dice aquí, la identidad personal. Como les decía yo, esta identidad se va a ir formando desde nuestra infancia y obviamente que durante nuestra vida se va a ir formando. El papel y la actitud de nuestros padres, obviamente, y de los adultos significativos. Si fue una persona que sus padres fallecen, la persona que haya tomado el papel, ¿verdad? Puede ser la abuela, puede ser una tía, un tío. Son las personas significativas durante la infancia y ellos van a jugar un papel muy importante para entonces percibirnos a nosotros mismos. Cuando los padres tienen una imagen correcta, y escúchenlo bien, cuando los padres tienen una imagen correcta de sí mismos,
van a ser muy capaces de nutrirnos a nosotros como individuos en una imagen sana. Pero entonces, si ellos, ¿verdad?, se descalifican, nosotros nos vamos a descalificar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el reflejo del hogar en el que nosotros nacimos. Aquí dice, si un niño ha sido estimulado, elogiado, ha sentido el apoyo y la aprobación de sus padres en todo momento, él va a tener probabilidades de sentirse bien consigo misma, de valorarse, de desarrollar confianza y de tener la capacidad de éxito. Pero, ¿qué sucede cuando un chiquito, verdad, creció en un lugar donde su crianza se caracterizó por la crítica permanente, por el rechazo, por el abandono, el abuso, el castigo excesivo? Todas estas cosas van a influenciar y van a predominar en la vida. Y esto lo van a llevar quizá a vivir como víctima. A mí me sucede, siempre me sucede así. Y entonces la gente o el individuo se va a sentir como una víctima todo el tiempo. Y yo no sé si recordarán el ejercicio sobre los malos hábitos que les enseñaba yo acerca precisamente de las expresiones ligadas a nuestra propia identidad. Y aquí se los voy a poner para que lo recuerden. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver algunas expresiones que sin querer nosotros las compartimos, ¿no? Y uno se desarrolla y uno se muestra a sí mismo con lo que uno enseña a los demás, con lo que uno dice. Y, por ejemplo, podemos poner a Carlos, ¿verdad? Dice, no me esfuerzo para conseguir lo que yo quiero, porque de antemano creo que no lo voy a lograr. Y yo les decía, les preguntaba yo la clase pasada, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué forma él se ve, no? ¿De qué forma los padres lo trataron para que entonces él no se vea capaz de realizar alguna tarea, ¿no? O sea, ni siquiera se esfuerza, ¿no? Porque sabe que no lo va a lograr. Y obviamente que son situaciones que inconscientemente nosotros las llevamos dentro, ¿no? Y son situaciones en las que nosotros entonces debemos trabajar. Estas situaciones que nosotros hemos vivido durante nuestra niñez, obviamente que se van a ver reflejadas durante nuestra vida adulta. Y vean, Carlos, un joven, ¿verdad? O sea, se ve y se descalifica a sí mismo por la forma en que fue criticado en casa. Pero bueno, aquí algo importante que nosotros tenemos que considerar es que va a haber situaciones traumáticas breves que van a afectar de manera decisiva en la formación de la identidad, como puede ser el abuso físico, el abuso sexual. Y esto obviamente que va a provocar que nuestra identidad sea dañada. Y bueno, yo les pregunto, ¿verdad? Y sean ustedes, este curso, este diplomado, es precisamente pedirle a Dios que sea Él quien restaure nuestra identidad. Y yo les pregunto aquí, eso lo vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿Qué estoy grabando en el corazón de mis hijos? Si es que tú tienes hijos, ¿qué es lo que tú estás grabando en el corazón de la gente o de tus familias, de tu entorno familiar? El hecho violento es un hecho traumático que no solo deja marcas físicas, sino también un profundo dolor psíquico y obviamente un dolor emocional. Y una de las cosas por las que para una persona es lo más difícil recuperarse de una herida es precisamente el rechazo. El rechazo es por la situación más dolorosa por la que una persona puede salir adelante. Una situación de rechazo lo lleva a sentirse totalmente humillado, no tomado en cuenta. Y ahorita lo vamos a ver, pero estas situaciones tenemos que considerarlas y ser muy
muy atentas a cuando alguien se acerque a nosotros, conocer exactamente por qué situaciones ha vivido esta persona, ¿verdad? Y yo busqué estas estadísticas con respecto a Chile y quiero compartírselas. En el 2000, esto es del 2020, del Centro de Estudios y Análisis del Delito, dice que la violencia intrafamiliar, y hablando de violencia, se refiere a todo maltrato que afecta la vida y la integridad física y psíquica de una persona. Dice que la violencia psicológica está presente el 52%, mientras que la violencia física para una mujer está en el 48%. Y obviamente estos análisis, pues es de lo de la pandemia, ¿verdad? Durante la pandemia estamos hablando. Y no solo en Chile. Déjenme decirles que mundialmente las estadísticas durante la pandemia, la violencia en los hogares se disparó. ¿Y por qué? Obviamente el encierro, el no tener trabajo, el sentirme que no estoy haciendo nada, tengo los gastos, tengo que cumplir o dar de comer, todas estas situaciones, obviamente cuando no hemos sido tratados, reaccionamos, ¿verdad? Es lo que veíamos la clase pasado. Yo pienso, siento y actúo, ¿verdad? Y entonces no soy consciente del daño que yo estoy provocando en la familia. Y dice aquí que durante el fin de semana, y eso me causó mucho dolor, pensar que durante la semana, o más bien el fin de semana, los casos de violencia física aumentan. Y aún en domingo es el día en que más o mayor violencia existe en los hogares. Estoy hablando de Chile. Y decía yo, bueno, hace 8 días les preguntaba, ¿han estado ya orando? ¿Tienen a una persona por la cual estar orando y pidiéndole a Dios que les ayude a ustedes a ser esa madre espiritual? ¿O tienen algún amigo que está viviendo lejos del Señor? ¿Qué están haciendo o qué estamos haciendo? Porque me incluyo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Porque finalmente la violencia se está dando en domingo. Hay gente en necesidad y nosotros como hijas de Dios tenemos que buscar llevar esa esperanza a aquellas familias que están viviendo realmente en situaciones muy difíciles. Y bueno, tomando en cuenta, ¿verdad?, que el trauma siempre va a ser un evento que va a amenazar el bienestar y la vida de cualquier persona. Eso va obviamente a traer muchas heridas emocionales en su vida emocional, en su vida, en su estructura mental. Y estas situaciones, estas heridas emocionales, ¿verdad?, van a provocar sentimientos negativos como resultado de dichas experiencias o dichas situaciones. Y aquí, cada quien es quien decide, ¿verdad?, ante una situación traumática, ¿cómo me siento? Yo les puse aquí esta foto de esta chica que está detrás de las rejas, ¿no? Una situación, una de dos, o te hace sentir totalmente prisionera de esta situación que tú viviste, o totalmente libre. Decir, bueno, esta situación la veo como una enseñanza que ha sido traumática, sí, pero yo aprendo a ver las situaciones de manera diferente. O sea, hay un propósito por el cual yo viví esta situación. Y eso va a depender de cada persona. O sea, cada quien va a tener la capacidad de decidir o de quedarse estancado, de ser resiliente, como se los puse yo aquí, ¿no? Que va a ser la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder superar situaciones traumáticas. Y cuando hablo acerca de la resiliencia, precisamente no es aquello catastrófico, ¿no? Puede ser cualquier situación, llámese como se llame. Puede ser que la pérdida de un trabajo, o sea, qué tan resiliente soy yo para, ok, el trabajo me corrieron,
perdí mi trabajo, lo que sea, ok, ¿qué hago? Busco, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo? Y mucho de lo que sucedió en esta pandemia, por ejemplo, aquí en Canadá, yo se lo puedo comentar, hay mucha gente que comenzó a emprender. Muchos que se quedaron sin trabajo dijeron, bueno, ¿qué hago? Necesito buscar una forma de sostenerme. Y muchos de ellos, muchos emprendimientos aquí en Canadá empezaron así, ¿verdad? Por medio de la pandemia, despertó en ellos, tengo que hacer algo, me tengo que mover. No puedo quedarme paralizado, no puedo quedarme así. Entonces, esto nos lleva a nosotros una de dos, a sentirnos encarcelados o entonces a ver la vida de una manera con propósito. Y obviamente cualquier abuso sexual, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, se entiende como todo ataque a nuestro cuerpo. Y obviamente va a ser ese ataque a nuestra propia identidad. ¿Y qué es lo que lo hace traumático? Un acontecimiento así, ¿qué es lo que lo hace tan traumático, verdad? Y obviamente que va a ser la acumulación de situaciones penosas. Me siento sucia, me siento mal, ¿no? Me denigraron, abusaron de mí. Entonces, esa va a ser una acumulación de situaciones muy penosas para cualquier persona. Obviamente que esto va a traer cargas afectivas excesivas. Puede ser que yo tenga sentimientos negativos hacia una persona y lo que esto me provoca. El significado del conflicto que cada persona le da al hecho, como le decía yo hace ratito, ¿no? Que la persona se sienta realmente como en una cárcel, o sea, no tiene salida ya, no hay esperanza. Ella cree que ya sucedió esto y ya no va a haber manera de salir adelante. Pero quienes conocemos al Señor, ¿verdad? Sabemos que hay esperanza en Él y Él puede transformar una situación, aun cuando haya sido muy catastrófica, tenemos la confianza de que el Señor va a obrar. Y obviamente cualquier situación que sucede, cualquier cosa, esto va a llevar a la persona a sentirse humillada, con autodesprecio, desesperada, indefensa, obviamente, ¿verdad? Porque no sabe, o sea, en cualquier momento le puede volver a suceder. Eso la va a llevar entonces a aislarse, a estar sola, a vivir en silencio o estar retraída. Por lo mismo que no sabe cómo manejar ese dolor y se siente obviamente que impotente al poder transformar lo que sucedió en una esperanza, ¿no? En un aprendizaje de vida. Y esto lleva tiempo, o sea, no es fácil. Yo creo que ninguna situación traumática de este tipo es fácil salir adelante. Sin embargo, cada quien decidimos, ¿verdad? Cómo queremos vivirlo. Y es por eso que es tan importante nosotros entender qué lo lleva a una persona a actuar como actúa. Y yo les quiero compartir. Cuando yo terminé de la carrera, estuve trabajando en un centro del gobierno en México, que era para ayuda para chicos, adolescentes que precisamente llegaban a ese lugar por ser referidos por violencia o cualquier situación de violencia que estaba viviendo en la casa. Y me recuerdo bien, creo que eran seis hijos. En el centro donde yo estaba llegaron 3. Eran 2 chicas y un muchacho. Y había otras 3 muchachas que eran mayores de edad, pero ellas habían sido referidas a otro centro por la edad que ellas tenían. Y bueno, habían sido referidas ahí al instituto del DIF, se llama esta institución en México. Habían sido referidas porque había incesto y abuso físico de parte del padre. Y cuando yo comencé a tratar a una de las chicas, miren, si ustedes la vieran físicamente, o sea, ustedes la veían físicamente, ella había optado verse como varón para que su padre no la tocara. Gracias a Dios, ella había sido la única de las hijas
a las que el papá no había puesto ni un dedo, ¿verdad? Encima. Pero la forma en que ella trató de manejar esta situación era viéndose como un varón. Entonces el papá no se acercaba. Digo, ella tuvo que, hubo una situación muy difícil en la vida de ella, obviamente, pero ella trató de, okey, no quiero ser agredida, no quiero ser lastimada, como lo he visto con mis hermanas, ¿no? Y obviamente las hermanas mayores ya llegaron a la institución, de hecho, con todo y sus hijos. Una situación de verdad muy, muy difícil. Y esto es, lastimosamente, es muy común. Y, y algo que nosotros tenemos que trabajar con una situación, un trauma así, es precisamente cuando son niños, el hacerles entender, ¿verdad? Que nada de lo que sucedió fue su culpa. ¿Por qué? Porque como individuos, ¿verdad? Estas situaciones las llevamos, es que fue mi culpa, o sea, yo fui el culpable, yo fui la que provocó. Y lo que nosotros tenemos que enseñar al inicio, ¿verdad? Cuando son pequeños, es muy difícil llevar a un proceso de perdón. Eso va a ser más fácil cuando ya es un adolescente, cuando ya es una persona mayor. Cuando niños, todavía el niño no lo logra comprender, pero cuando nosotros sabemos esto, entonces es ahí como, ok, esta situación que pasó no fue tu culpa. Cuando son niños, así es como se trabaja estas situaciones, ¿no? Y bueno, un trauma, obviamente, que se va a caracterizar por todos estos aspectos que están ustedes viendo aquí, ¿verdad? La intensidad de sus manifestaciones, los efectos, la capacidad para responder adecuadamente. Y hay, escuchaba yo ahora en las consejerías de una chica, de una niña, que sus padres se habían divorciado y, y la chica, la niña, gracias a Dios habló, compartió y, o sea, la mamá empezó a notar situaciones cada vez que la niña iba a visitar a su papá el fin de semana, la chiquita regresaba con una actitud diferente, ¿no? Y la mamá, pues obviamente, a ver qué sucede, ¿no? Y fue así que la mamá dijo, no, yo necesito como que alguien la trate, ¿no? Necesita ella atención psicológica, porque obviamente una situación en la que viene, los papás se separan, están en proceso de divorcio, todo esto, obviamente un chiquito lo ve, o sea, fue mi culpa, yo soy la culpable porque ellos se estén divorciando, ¿no? Entonces, ella dijo, no, creo que es necesario llevarla y que la atiendan. ¿Qué estaba sucediendo aquí? La chica, gracias a Dios que la mamá comienza a llevarla a sesiones de consejería, se dan cuenta, ¿verdad? De que la chica, la niñita, no solamente estaba siendo violada ya por el papá, sino que el papá ya llevaba a sus amigos, a sus conocidos, una situación tremenda. ¿Y qué sucede aquí? La chiquita, obviamente, mamá, yo no quiero ir más allá, ¿no? Imagínense la carga, ¿verdad? Emocional para una niña. Saber que no solamente era el padre, sino ahora también los amigos, quienes estaban eh, abusando sexualmente de ella. Por eso es que es muy importante nosotros revisar, ¿verdad? Cualquier situación en la que nosotros estemos viendo, ¿verdad? Que alguien se siente desamparado. Esto obviamente va a provocar la tristeza. Un trauma así va a provocar desamparo, una vivencia de estar en constante peligro, porque no sabes ya, o sea, mi mamá, ok, voy a ir a visitar a mi papá, pero pues yo ya no sé qué va a poder pasar más adelante, ¿no? Entonces la persona realmente se vive en una constancia, en un constante peligro, y no solo con el padre, ¿verdad? En todos lados. Esto lo extrapola en todas sus áreas de la vida, en la escuela, con la familia, con quien sea, ¿no?
por lo mismo en la forma, en los sentimientos que esto está desarrollando, el sentirse totalmente diferente a los demás. Y como les decía yo, es importante que nosotros aprendamos a, a trabajar y en enseñar que nada de lo que sucedió fue por su culpa. Una persona que ha sido violentada normalmente va a tender a vivir como víctima para toda la vida. Y a corto plazo podemos ver que puede haber desconfianza y hostilidad, va a tener culpa, vergüenza, asco a su propia vida, ansiedad, miedo, angustia, va a tener una pérdida del valor y una baja autoestima. Obviamente que se va a sentir impotente y estigmatizada, eso quiere decir ya va a estar señalada. Y yo hace rato les compartía de esta, bueno, les decía yo ahorita, ¿no? De esta chica. Y otro de los casos que escuché también precisamente es que la mamá cuando quiso poner una denuncia, este es de otro caso, ¿verdad? La mamá cuando ya estaban, ok, ¿quiere usted seguir con esta situación? Dar paso a las autoridades para que esta situación se dé. Y ella prefirió, ¿verdad? Mejor dejar las cosas ahí precisamente para que su hija en la edad adulta o como adolescente no fuera dañada o no fuera señalada. Y son cosas que no estamos preparados, no sabemos qué hacer, pero obviamente que siempre es importante que nosotros lo hablemos y lo expresemos con las autoridades. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros digamos, ¿sabes qué? Fulano está haciendo esto, nosotros vamos con eso, ya esa persona va a poder entonces parar o ya va a estar en la mira para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, es precisamente prevenir otras situaciones, otro daño, no solamente en este caso a esta chiquita, ¿verdad? Sino a otras personas, a otros niños, a otras señoritas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos que es importante también, aunque sea la familia, es necesario hablar y decir que un abuso sexual se está llevando a cabo por medio de, puede ser el padre, el tío, el hermano, ¿verdad? Es muy importante. Y situaciones, ¿verdad? Que pueden predominar y que van a afectar en nuestra identidad, obviamente va a ser la violencia familiar, el sometimiento, obviamente, de cualquier persona a un abuso o un maltrato físico, sea verbal o psicológico. Incluso puede ser monetario, una forma en que un esposo esté causando sometimiento es no dándole a la esposa quizá los gastos para poder cocinar, pero sí le exige tener la comida lista. O sea, son situaciones que aún se dan en este ámbito. Y obviamente el sufrir cualquier rechazo de uno de los padres o el abandono de uno o ambos, ¿verdad? Esto va a afectar, como se lo decía yo hace ratito, va a afectar mucho. Ahora, estos son solo ejemplos cruciales que van a detonar memorias traumáticas en nuestra vida. Y esto, al presentarse durante la niñez, va a tener entonces repercusión o van a poder influir negativamente en nuestra vida adulta. Y obviamente, como lo decía yo hace ratito, ¿verdad? Yo me siento indefensa y me hace llevar, ¿verdad? A estar sola, a buscar. Ya no quiero arriesgarme, ¿no? Entonces, ¿qué me hace esto? A encerrarme en mí misma. Y algo que nosotros tenemos que aprender es a poder diferenciar que no es lo mismo el estar solo y el sentirnos solas. Y van a ver ustedes la diferencia. La soledad puede generar aburrimiento o cansancio, ¿verdad? Desesperación y temor. Quizá me quita el sueño o puedo yo sentirme inactivo físicamente. Pero las razones más comunes por las cuales nosotros podemos llegar a sentirnos solas es precisamente el sentirme incomprendido.
O sea, nadie entiende la situación que yo viví. O sea, nadie puede entender la magnitud en el peligro, ¿verdad? En el que yo estuve. Pensando en este ejemplo de la niña que les decía yo, o sea, la mamá sin darse cuenta, o sea, llevaba a la hija ya para que estuviera con el papá, sin darse cuenta de la situación, ¿verdad? Que ella estaba sola contra el mundo. Y obviamente esto la va a llevar a no querer comprometerse y a sentirse víctima. A largo plazo van a salir situaciones como la depresión, el sentirse ansioso, el tener fracaso escolar si es que es joven, a tener una dificultad para entablar una relación sexual y aquí hablándolo, por ejemplo, ya una mujer adulta, ¿verdad? Una situación vivida en la infancia, en la adolescencia de este tipo, puede llegar a repercutir, obviamente, en mi edad adulta, ya con el esposo, el poder gozar o disfrutar de esa relación íntima con mi pareja. Y obviamente que una baja autoestima, ¿no? ¿Y cómo podemos abordar la soledad? Porque no solo es hablar de ella, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer cuando una persona, una chica o nosotras mismas, ¿verdad? Podemos sentirnos así, en soledad. ¿Qué puedo yo hacer? Y lo importante aquí es, primeramente, identificar qué es lo que me lleva a estar en ese estado emocional. O sea, ser consciente, ¿verdad? ¿Por qué me siento sola? O sea, ¿qué está sucediendo que me estoy sintiendo así? Ok, aceptar como cuando el pecado, ¿verdad? Es aceptar que necesito el amor y el perdón del Señor, ¿no? Aceptar y reconocer el sentimiento que esto me está provocando, que esta soledad me está llevando, ¿no? Obviamente lo más importante va a ser hablar con alguien que se está sintiendo, que se está, hablar con alguien de cómo yo me estoy sintiendo y obviamente que esa persona sabia me ayude a aportar nuevos significados a la vida, con un porvenir diferente y llevando a esa persona a descubrir nuevos significados, ¿verdad? En la vida y un porvenir diferente. Y entonces como adolescente, como chica, como niña, entonces poder descubrir el proceso del perdón de Dios y el amor sobre mi vida. Y yo aquí, quizás tú no tengas las herramientas para aconsejar a alguien. Y porque muchos estamos dispuestos para aconsejar, pero no todos tenemos la capacidad o las herramientas para poderlo hacer. Y de verdad que a veces lo hacemos inconscientemente. Por la experiencia que yo tuve, te aconsejo, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan delimitar, ok, hasta dónde yo tengo la capacidad de aconsejar. Tengo yo como persona conocimiento, no sé, psicológico, eh, como un pastor para poder dirigir, acompañar a esta persona. Si ustedes no la tienen, busquen a alguien que sí lo pueda hacer y ayudar a esas personas precisamente a buscar esa ayuda que les ayude a ellos a entenderse y a poder manejar toda esta situación. Obviamente, analizar sus propias relaciones, ¿verdad? Que busque compañía y que no se aísle, que ore y que medite la palabra del Señor, que ejercite, ¿verdad? El autocuidado, porque muchas de nosotros decimos, ¿qué es el autocuidado, verdad? Pero es importante darme mi tiempo, ¿verdad? Aún para, por ejemplo, apartarme sola, ok, me quiero como que desconectar de todo el mundo, voy a irme a caminar, aunque sean 2 cuadras, ¿verdad? Dar vuelta a la manzana y regreso, tomo el aire, me relajo, pienso, oro mientras estoy caminando y eso obviamente que nos ayuda a vivir situaciones de soledad. Y bueno, obviamente que algo que nos va a ayudar muchísimo es poder hacer algo por alguien más. Eso nos va a sentir a nosotros, hacernos sentir únicos, que estoy
ayudando, que estoy aportando algo, y eso obviamente que me va a cambiar la perspectiva, ¿no? De la situación difícil que haya yo vivido. ¿Por qué? Porque entonces ya me veo yo como alguien capaz, ¿verdad? Como alguien que puede aportar algo más para alguien que está en necesidad. Y aquí voy a comenzar estas etapas de desarrollo psicoemocional para que ustedes puedan aprender también a identificarlas y ver por las etapas que todo individuo, ¿verdad?, se enfrenta. Y estas etapas nos van a permitir entender precisamente cómo es que se va formando nuestra identidad hasta llegar a un proceso y a tener un concepto de nosotras mismas que nos va a ayudar a amarnos, a valorarnos, a aceptarnos como individuos y, y por el contrario, obviamente, como dice aquí la Filmina, ¿verdad? Si hay una identidad dañada, eso me va a conducir a tener falsas identidades, crear defensas y verdaderos muros de contención que lo que hacen es solamente aislarme de los demás y disfrazar mi propio yo o mi verdadero yo. Al no amarme y no aceptarme, esto me va a llevar a vivir alejado de Dios y sobreviviendo por mis propios miedos, por mis propios medios, perdón. Y esto me va a llevar a sentirme obviamente vulnerable y va a repercutir todo esto en mi vida psicoemocional, mental y espiritual. Y obviamente que yo me voy a sentir totalmente sin gozo y sin ningún valor en la vida. O sea, en depresión voy a estar, ¿no? Me voy a aislar y voy a estar así porque no veo algo más, o sea, no veo futuro en mí. Y esas etapas que voy a compartirles ahorita, que se llaman las etapas de desarrollo, no las vamos a ver todas porque cada una va con respecto a cada edad. Pero sí voy a compartirles las primeras que son desde que nacemos hasta nuestra adolescencia. Y aquí el Erik Erikson, que fue el autor o quien escribe acerca de la teoría de psicosocial, habla precisamente y él lo cataloga o lo divide como 8 estadios que hablan de cómo se va formando nuestra propia identidad. Y como les dije, solamente vamos a ver los primeros, van a ver los demás, pero si quieren tómenle una foto para que lo tengan y ya después lo escriben, para que lo puedan ustedes tener. Y bueno, él habla de que cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta más o menos los 18 meses de edad, se va a formar la confianza o desconfianza, él habla aquí, ¿verdad? Y como les decía yo al inicio, los padres y aquellas personas que estuvieron a cargo de nosotros, quienes cuidaron y atendieron de nosotros durante esta etapa, van a influir en este desarrollo, en el desarrollo de nuestra identidad. Y dice aquí, cuando el bebé llora y no hay quien supla sus necesidades básicas o alguien que se preocupe por él, esto le va a provocar temores y ansiedades, provocándolo, perturbándolo emocionalmente. La falta del apego, y vamos a hablar después qué es el apego. Aquí solamente se los estoy compartiendo de rápido, pero la falta de apego saludable va a ocurrir cuando el niño se siente poco amado y provocando desconfianza en él y un fuerte sentimiento de abandono. Eso quiere decir, cuando está el bebé, ¿verdad? Que está llorando y a veces las mamás, por no correr rápido, ¿verdad? Ay, que aprende el chiquito que la mamá no va a estar ahí en el momento, ¿verdad? Porque hay mamás que llora el bebé y ahí están, ¿verdad? En el momento atendiendo la necesidad y no dejan tampoco que el bebé llore tantito, o sea, se aprenda a desprenderse tantito. Eso va a depender de la madre, ¿verdad? ¿Qué tanto espacio o si estoy yo en el momento que llora mi hijo, atiendo rápidamente o le dejo llorar un momento, ¿verdad? Y esto le va a llevar precisamente
una de dos, a crear confianza en sí mismo o la desconfianza al ver que su madre no está atendiendo a sus necesidades. De los 18 meses en adelante, a los 3 meses, dice que se da la autonomía y la vergüenza y la duda. Los logros, obviamente, que durante esta etapa, pues ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Un chiquito está en descubrir su mundo. ¿Y cómo lo descubre? Agarrando las cosas, metiéndoselas a la boca, tocando, ¿verdad? A través de sus sentidos. Es que un bebé, un chiquito, está aprendiendo acerca de la autonomía o sentirse con vergüenza y la duda. Si sus logros en esta etapa desencadenan una sensación de autonomía y sentirse como un cuerpo independiente, porque al inicio, al nacer, el bebé no identifica, ¿verdad? Que son dos personas, o sea, él lo hace uno, o sea, cree que mamá e hijo son uno solo, pero ya en esa edad él entiende que no, o sea, él es único. La mamá sí nació él pegado, obviamente, ¿verdad? Y él, en la medida en que él vaya entendiendo que son dos, no es uno junto con la madre, eso me va a crear una autonomía. Sin embargo, cuando no es ayudado el niño en este crecimiento, va a desencadenar inseguridad, timidez, vergüenza y duda. Si el padre o la madre del propio sexo, y eso escúchenlo muy bien porque es interesante. De eso, de hecho, vamos a estar hablando después. Si el progenitor del propio sexo no está presente para afirmar su masculinidad o feminidad, el niño puede entonces adquirir un concepto erróneo de su identidad de género. Y esto se denomina como el vacío de género. Y en esta etapa es en donde se da esta situación. Por eso es que más adelante vamos a ver por qué hay personas que están realmente batallando con una situación de no saber manejar, ¿verdad? Como hubo ausencia, ¿verdad? Como lo dice aquí, el vacío de género, entonces vienen los problemas de homosexualidad o de lesbianismo. Y esto se desencadena, muchos de esos problemas se va a desencadenar desde este momento, ¿verdad? Cuando hubo la ausencia de alguno de los padres en esta etapa. La tercera, que es la iniciativa contra la culpa. El niño va a empezar aquí a desarrollarse mucho más rápido, tanto física, ¿verdad? Como intelectual. Ya el niño aquí ya habla, ya puede expresar, ya necesita, ya por sí solo sabe qué es lo que quiere, ya dice qué es lo que quiere, ya puede expresar, ¿verdad? Y obviamente él puede aquí ya probar sus propias capacidades y sus habilidades, ¿verdad? No sé, ustedes pueden ver videos, ¿no? Que están los chiquitos durmiendo en la cama y hay cámaras, ¿no? Que los papás los están checando durante la noche y hacen los chiquillos, ya se saltaron de la cuna, se bajaron de la cuna, o si son gemelitos. Yo he visto unos videos muy graciosos, ¿no? Y precisamente habla aquí, ¿no? Sobre la iniciativa y la culpa, o sea, esa capacidad, esa chispa que tienen los niños de inquietos, ¿verdad? De ir buscando y desarrollándose no solamente física, sino intelectualmente. Y obviamente que van a sentir mayor curiosidad y los motiva esto a desarrollarse de una manera creativa. Pero el adulto va a reaccionar negativamente o va a limitar este desarrollo precisamente ok, te castigo, ¿verdad? Hiciste esto, te limito. Entonces, esto va a repercutir, obviamente, en ese desarrollo intelectual en el niño, ¿verdad? Y obviamente, pues, mi papá me está regañando, me siento culpable, entonces ya no avanzo, ¿no? Que es lo que dice aquí. Después viene la etapa entre los 6 y los 7 años. Y esto esto va a cambiar, no es que cada niño se desarrolla de diferente manera, obviamente, pero más o menos es el estándar, estas edades son como estándar, más o menos se dan entre estos años, ¿no? Y la laboriosidad contra la inferioridad, dice aquí que se da más o menos a partir de los 6 a los 7 años hasta los 12 años de edad. Y obviamente aquí se va a mostrar mucho más interés en el funcionamiento de las cosas,
Por eso es que muchos niños aquí en esta etapa preguntan por todo. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué? O sea, si ustedes andan con sus hijos, ¿verdad? A lo mejor tuvieron chiquitos o no los han tenido. Esta etapa es de descubrir, ¿no? De aprender qué es lo que mi mamá me dice con respecto a una situación, ¿no? Y eso entonces me va a hacer sentir capaz o activo, ¿verdad? Y buscar yo en aprender y todos los conocimientos que yo pueda adquirir en esa edad van a ser eh, sensacionales, ¿no? Y en la medida en que nosotros como padres desarrollemos estos hábitos, en el de lectura, por ejemplo, ¿verdad? En de deportes, que el niño esté activo, eso lo va a ayudar en esta etapa a desarrollarse rápidamente. Y si no, bueno, entonces nosotros como padres estamos eh, calmándolos, ¿no? No permitiéndoles que ellos entonces se desarrollen y obviamente eso va a provocar inferioridad. Con respecto a la exploración de la identidad que se da durante la adolescencia, va a haber o la exploración de la identidad o la difusión de nuestra propia identidad. Y aquí yo les mencionaba, ¿verdad? Es aquí cuando los niños, los adolescentes se empiezan a preguntar, bueno, ¿quién soy? Y entonces cada persona va a ir desarrollando cada vez más su propia independencia. Va a tomar entonces decisiones. Ya el niño aquí, el adolescente ya empieza como que a marcar su espacio, ¿verdad? Ya mi mamá sí me llevaba mi mamá a la escuela, yo le pido que me deje en la esquina, ¿verdad? Porque no quiero que mis compañeros me vean que tú me traes a la escuela. Y esta etapa nosotros de padres tenemos que aprender, ¿verdad? A diferenciar y a ir también pues marcando los límites y respetar a nuestros hijos. Si ellos estén ya pidiéndonos que ya no rebasemos ese límite, es por algo y es porque precisamente ellos están desarrollando esa propia identidad. Y es obviamente si un padre está ahí, ¿verdad? Ahí quiere estar en todo ahí, esto va a causarle confusión acerca de su propia identidad al no sentirse capaz de cualquier cosa, o sea, de irme solo caminando a la escuela una cuadra o un 200 metros, no sé, como ustedes lo quieran tomar. Y bueno, obviamente ya les mencioné yo, les he puesto aquí las 8, no les voy a hablar acerca de todas porque no hay el tiempo, pero sí se los pongo acá para que ustedes sepan, si quieren tómenle una foto para que después, si quieren, puedan ustedes transcribirlo y puedan entender ustedes de cómo es que Erik Erikson habla precisamente de de cómo se va formando nuestra identidad durante nuestra vida. Y bueno, pasando a este slide, nuestro yo psicológico, ¿verdad? Habla que precisamente de las experiencias difíciles en los primeros años de vida van a ir formando nuestro propio yo psicológico, tomando en cuenta lo que hemos visto con respecto a Erik Erikson, ¿verdad? Y quienes somos, nuestra propia identidad y nuestra propia personalidad se va a ver reflejada con todo lo que hemos estado nosotros viendo ahorita. Y este yo o ese quién soy es el que nos va a permitir entonces a nosotros relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestras emociones van entonces a formar nuestra propia personalidad y estas van a ir funcionando con el principio de busco el placer y escapo del dolor. Esto ya está en nosotros mismos, ¿verdad? No lo podemos quitar, apartar. Nosotros así es como nosotros vivimos, siempre buscando el placer y escapando obviamente del dolor. Y al vivir experiencias difíciles, que son difíciles de soportar, eso nos va entonces a llevar a vivir con angustia, en una desesperación y obviamente que esto nos va a llevar, como les decía yo hace ratito, ¿verdad? A utilizar mecanismos de defensa que sean esos muros de contención
que no nos permita enseñarnos o mostrarnos a los demás realmente como nosotros somos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de poner esa barrera, ¿verdad? O sea, que ya nadie más me lastime. Entonces esos mecanismos van a ser esas barreras que no voy a dejar que los otros vengan y me conozcan o vengan y sepan quién soy, porque yo pongo esas barreras y vamos a estar viendo cuáles son esas barreras, ¿verdad? Que son muy interesantes que ustedes las conozcan, porque además, déjenme que les diga, estas barreras las usamos todo el tiempo. Hasta los animales, vaya, tienen mecanismos de defensa. Por ejemplo, una vez estaba yo con mi esposo aquí afuera en la noche y estábamos tomando el roce, estaba rico, ya estaba oscureciendo y de repente vemos, estábamos sentados en la banquita aquí afuera en la casa, en el jardín, y vemos que un bicho nos viene en los pies. Cuando nos damos cuenta era un racún pequeño. Y cuando nos damos cuenta que está ahí, él nos ve, se hace el muerto, ¿no? Y fue tan gracioso, pero son esas defensas que aún los animales tienen, ¿no? Al ver el peligro, escapo, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Me hago el muerto. Y así como se hizo el muerto, se levantó rápido y se fue corriendo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos así como que, ¿qué pasó aquí? Y de esa forma es como nosotros, o sea, inconscientemente nosotros usamos estos mecanismos de defensa. Y por nombrarles algunos está la proyección, la negación, la somatización. Por ejemplo, la somatización es cuando una persona de todo el tiempo algo le duele. Todo el tiempo tiene un dolor. O sea, ahora me duele aquí, me duele acá, como Doña Borlotes, no sé si habrán oído esa canción, que se quejaba de todo, ¿verdad? Tenía dolores en todo el cuerpo y un día era una cosa, otro día otro, pero precisamente por eso, porque ponemos mecanismos de defensa. Otros lo llevan a racionalizar todo, al pensar todo, al de quererle hallar una solución con el pensamiento, ¿no? O el desplazando. Y nuestra autoimagen y nuestra propia identidad ahora sí que va a usar estos mecanismos, ¿verdad? Para proteger nuestra identidad, para tratar de protegernos y de evitar el dolor, como lo decía yo hace ratito. Busco el placer, pero también evito el dolor. Entonces, ¿de qué forma lo hago? Pues usando estos mecanismos. Y estos mecanismos obviamente van a actuar como una distorsión de nuestra propia realidad. Y esto se va a filtrar de manera, ahora sí que subjetiva, ¿no? Los mecanismos de defensa o estas máscaras que nosotros utilizamos, obviamente que nos van a permitir a nosotros mantener un equilibrio en nuestra propia identidad y un equilibrio, obviamente estoy hablando aquí, un equilibrio psicológico que nos va a permitir de manera inconsciente enfrentar la angustia y la ansiedad. O sea, sin darnos cuenta, yo los utilizo precisamente cuando me estoy sintiendo así, cuando me estoy sintiendo ansioso o angustiada. Y obviamente que sin darnos cuenta, como se los he dicho, nosotros vamos a levantar estos muros, estas fortalezas que van a impedir que nosotros podamos actuar o realizarnos con los demás. El yo aprendido es el personaje que entonces nosotros intentamos ser, con el cual nos relacionamos y nos mostramos ante los demás, aun cuando eso no sea nuestra identidad. Y yo no sé si ustedes han visto la foto, quizá la próxima semana lo van a ver en un slide, o no la próxima, sino hasta la otra, de un iceberg, ¿verdad? Ustedes no sé si conozcan estas placas de hielo, ¿verdad? En Chile lo han visto ustedes, ¿no? Las placas de hielo que solamente logran ustedes ver lo que está arriba, ¿verdad? Pero lo que está profundo, nosotros no lo logramos ver. Es así mismo como nosotros mostramos, ¿verdad? Lo que está arriba del agua es la apariencia, lo que nosotros tratamos de que los demás vean.
Sin embargo, todo lo que está debajo del agua, ¿verdad? En realidad puede ser nuestra personalidad, y con estos mecanismos de defensa, obviamente que lo ocultamos, tratamos de no mostrar a los demás realmente como nosotros somos. Y aquí yo les puse el ejemplo. Una persona maltratada podría entonces estar creando mecanismos de defensa, de violencia hacia su propia familia, a la gente que le rodea. Una persona insegura podría estar creando máscaras de control sobre todo lo que él hace o sobre todo, ¿verdad? A ver, te reviso el celular, te reviso a dónde vas, te estoy checando a qué hora saliste, a qué hora entraste, precisamente porque hay inseguridad en esa persona. O una persona que ha sido rechazada podría entonces estar intentando, ¿verdad? Ser el alma de la fiesta, el más simpático del grupo. Y precisamente sin quererse mostrar realmente el dolor o todo lo que está debajo, ¿verdad? Sin querer o queriendo ocultar todo aquello que pueda ponerle en riesgo, precisamente por esta parte, ¿no? Yo busco el placer, pero evito el dolor. Y ¿cómo evito el dolor? Pues mostrándome, no mostrándome, ¿no? Como realmente soy, sino aparentando, ¿no? Y nuestra valía de ser humano, que esto bíblicamente, ¿verdad? Que es, como lo podemos ver aquí en Primera de Juan 4:10 y en el Salmo 139:16. Y esa debe ser nuestra valía, saber que el Señor, como dice su palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y saber que el Señor me vio, ¿verdad? Desde que yo estaba siendo formado, el Señor me vio con ojos de amor. Y mi valía y debe ser en Él. Saber que mi valía está en Él. Eso, no saben, cuando nosotros logramos entender, sin caer uy, yo lo puedo, ¿verdad? Sin ser orgullosos, y reconocemos que es por Él, por su gracia inmerecida, que somos valiosos delante de Él. Eso nos hace a nosotros desarrollarnos y vivir con una valía sana. Y voy a estar compartiéndoles rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Solamente me quedan 12 minutos o algo así. Acerca de cuáles son los pilares de la valía. Y como lo dice aquí, los pilares de la valía son la autoestima, el autoconcepto, el autoimagen, la autoconfianza y el autorrefuerzo. De todos estos, como ya lo vieron, si es que escucharon ya los primeros capítulos de Sixto Porras en el libro Cree en ti, él habla precisamente de todos estos conceptos y los va a ir él desarrollando de uno en uno de una manera, la verdad, fabulosa, ¿no? Eso nos va a nosotros entender y vernos y aprender a vernos y amarnos, como les decía yo en el inicio, ¿no? A vernos en el espejo correcto, en el espejo del amor de Dios. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué es la autoestima? Para concretarlo así, la autoestima es ¿qué tanto me quiero? Esto va a ser el conjunto de las percepciones y de las evaluaciones, ¿verdad? Los pensamientos y los sentimientos que tengo yo hacia mi propia persona. Y miren, cuando una persona con una autoestima saludable, esta persona se va a sentir segura, va a poder liderar distintas áreas en su vida, ser mamá, ser trabajadora, ser líder en la iglesia, ser lo que ustedes quieran agregarle ahí, porque se va a sentir capaz precisamente de poder liderar en no solamente una instancia. Esto va obviamente a mantener relaciones saludables, habla asertivamente, es proactivo, perdona y sabe perdonar, es empático y solidario,
es resiliente, es una persona eficaz. ¿Y cuáles son las características de una persona con baja autoestima o con una autoestima dañada? Pues obviamente va a ser una persona que va a ser insegura, que se va a sentir incapaz en la vida. Sus emociones obviamente van a ser negativas, no va a aceptar críticas, va a estar sintiéndose tímido y pasivo. Obviamente que esto le va a llevar a no tener una capacidad de tomar decisiones y entonces se va a mostrar totalmente indeciso. Va a estar ansioso y nervioso. Y estas son características que nosotros podemos ir viendo, ¿verdad? En una persona con una sana autoestima o una autoestima dañada. Y una persona con problemas de autoestima va a presentar conductas como una actitud excesiva a la crítica y quejumbrosa de esas personas, ¿verdad? Que ahora se les, bueno, cuando ustedes a lo mejor han escuchado este término ahora, ¿no? Personas tóxicas, precisamente porque son personas que lastiman, que dañan. O sea, como no han logrado verse a sí mismos como una persona sana, entonces, ¿qué hacen? Lastimo, agredo, me muestro inseguro, pero también me lleva a ser perfeccionista, a tener una actitud inhibida y poco sociable, a estar siempre en una búsqueda afectiva, con una actitud exhibicionista, o sea, quiere decir mostrando su cuerpo. Me doy a conocer, ahí va la chica, ¿verdad? O usando colores muy llamativos en su ropa, con una actitud desafiante y agresiva, que tenga un excesivo temor a equivocarse, que tenga una necesidad compulsiva a llamar la atención. Todas estas cosas van a ser actitudes que una persona con problemas de autoestima dañada va a presentar. Todas estas conductas, ¿verdad? Buscar obviamente la aprobación de la gente, del jefe, por ejemplo, del esposo, de los hijos, de la mamá. Obviamente que el hecho de que querer ganar, ¿verdad? El ser el primero en la lista, obviamente va a tener un ánimo triste y una actitud totalmente derrotista. Entonces, estas van a ser situaciones que alguna persona con una autoestima lastimada va a presentar. Ahora, entrando ya a lo que es el autoconcepto, bueno, no sé si tengan pregunta de este primero, de la autoestima, o seguimos. Seguimos entonces. Bueno, el autoconcepto, ¿qué es? Obviamente que el autoconcepto es ¿qué pienso de mí mismo? El autoconcepto es todas las cosas que uno cree de sí mismo. Y fíjense, aunque lo crea, no corresponda con la realidad. Y esto se refleja en lo que yo digo o en la forma en que me exijo y en cómo lo hago. Cuando las personas te ven, ¿qué piensan de ti? Esa es una pregunta que yo les hago, ¿verdad? Cuando las personas les ven, ¿qué piensa tu esposo de ti? ¿Cómo te das a conocer con tus amigos, con tus amigas, con la gente en la iglesia? ¿Qué es lo que podrías expresar de tu persona que te hace identificar o ser diferente a ellas el día de hoy? Y obviamente, ¿cómo puedo yo construir un buen autoconcepto? Siendo amorosa, ¿verdad? Conmigo misma. Porque si yo me exijo, obviamente que yo me descalifico. Pero si soy flexible, aprendo a conocer mis limitaciones, entonces yo voy a ser flexible conmigo misma. Y esto entonces me va a llevar a enfocarme más en mis fortalezas, en lo que sí puedo hacer, que en aquellas cosas en que me han dicho, no, tú no vas a poder. Esas cosas no las vas a poder lograr, como lo veíamos en el caso de Carlos, ¿no? O sea, ni siquiera me esfuerzo porque sé que no lo voy a poder lograr. Así es que yo las invito a revisar sus propias metas, ¿verdad? Y las posibilidades reales de poder realizar cualquier actividad que ustedes se propongan.
obviamente que tenemos que ser conscientes. Hay cosas que, ok, yo no soy muy ducha para, ustedes díganme, para la cocina o para eh, las, la tecnología, yo no sé, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, ok, yo sé mis limitaciones, pues entonces trabajo en ellas. ¿Para qué? Para que yo el día de mañana pueda entonces salir adelante y si me presenta una situación X, yo puedo entonces decir, soy capaz, a lo mejor no lo sé, pero soy humilde y sé que necesito la orientación y el aprendizaje. Entonces, yo, ese autoconcepto que tengo de mí misma, yo entonces lo puedo ir ampliando, ¿verdad? ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues manejando, trabajando en esas áreas en las que sé que no soy tan audaz, ¿verdad? Y, ok, voy a poner más atención en eso. Si sé que yo estoy fallando en esta situación, ok, me voy a esforzar, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros sepamos, ¿verdad? Nuestras limitaciones, pero sí lo que soy yo capaz, entonces eso me va a permitir tener un buen autoconcepto. Y en la medida en que nosotros aprendamos a vernos a través del espejo del amor, entonces es en donde nosotros hemos sido creados con un propósito en la vida para cumplir aquellos dones correctos que Dios nos ha dado a cada una, porque Dios obviamente que no se ha equivocado, a cada una nos ha dotado con dones y capacidades muy especiales que nos hacen totalmente diferentes al resto, ¿verdad? Así es que bueno, la autoimagen es otra de las valías, ¿verdad? De la personalidad. Y aquí es, ¿qué tanto me agrado? Porque obviamente, qué tanto me gusto cuando me veo en el espejo, ¿verdad? Que es lo que decía aquí Sixto Porras, ¿verdad? Los espejos pueden ser cóncavos, ¿verdad? Que pueden quizá estar distorsionando mi propia imagen. Y yo tengo que aprenderme a ver cómo soy y valorarme de una manera afectiva con respecto a nuestros propios pensamientos, nuestros actos o nuestras palabras, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. Y esta autoimagen, ¿verdad? Va obviamente a llevar tiempo. A lo mejor, no sé, un hermano me molestaba diciéndome o descalificándome con mi propia autoimagen. Entonces, desde ahí yo voy formando, ¿verdad? Mi propia autoimagen. Y cada uno va a determinar qué es lo que nosotros queremos pensar de nosotros mismos, sea real o no. Pero yo les pregunto, ¿en qué espejo es que eligen ustedes verse? ¿En el espejo físico, en el espejo del entorno o en el espejo de la sociedad? Y las estadísticas que les compartía yo hace 8 días con respecto a la adolescencia, la sociedad va a exigir estándares muy altos. Y cuando un adolescente no se ve, ¿verdad? Con respecto a lo que está pidiendo la sociedad, pues me descalifico totalmente, ¿no? O sea, ya no ocupen ese estándar, ¿no? Y eso lastimosamente la sociedad lo hace o busca, por ejemplo, quienes, ahora ya no tanto, pero por ejemplo, cuando tú ibas querías trabajar, por ejemplo, como aeromoza, el estándar, ¿verdad? Tenían que ser de tal altura, las chicas que estuvieran trabajando, o sea, es todo un proceso, ¿no? Que aún entra aquí la autoimagen y si no cumples con los requisitos, no eres aceptado, ¿no? Les digo, actualmente esto ha ido cambiando, pero muchas de las cosas que la sociedad eh, lleva a cabo precisamente es con respecto al estándar, ¿no? A lo que exige la sociedad. Y bueno, va a haber obviamente fuentes en nuestra imagen como lo son los éxitos y los fracasos que yo pueda tener, el hecho de que alguien me compare, ¿verdad? Sea de manera interna o externa, esto va a descalificarme.
Pero ¿cómo podemos nosotros construir entonces una buena autoimagen? Obviamente que identificando, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado en qué espejo me estoy yo viendo, precisamente para no dañar mi autoimagen. Reconocer lo valioso que soy, que fui creada a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Él, que soy única, ¿verdad? Porque no hay dos como yo, no hay dos como Viviana, no hay dos como Damaris, no hay dos como Jimena, o sea, solamente el Señor ha creado a nosotras con capacidades diferentes a todas las demás, entonces eso me debe sentir realmente muy valiosa. Definir, ¿verdad? Obviamente que mi propio criterio de belleza, o sea, para ti, ¿qué es la belleza? Y aquí, por ejemplo, las chicas, las adolescentes, hay que estar trabajando mucho con ellas, ¿no? Porque ellas, obviamente que se van a querer ver en el espejo de la sociedad. Ser conscientes, ¿verdad? De que su imagen se transmite a otros. O sea, en la medida en que yo me veo, eso lo voy a reflejar a los demás. Ay, qué fea que soy. Ay, qué gorda que me veo. Hay que, mi cabello, ¿no? Que si yo soy chino, lo quiero lacio, que si soy lacia, lo quiero chino. Y no aprendemos a vernos como Dios nos creó, tan diferentes, tan especiales. Y yo las animo entonces a que ustedes descubran, ¿verdad? Y destaquen todo aquello que les gusta de sí mismas. Obviamente evitando a toda costa la comparación y aprendiendo a cerrar ciclos. Y aprendiendo a cerrar ciclos, ok, si yo fui lastimada en alguna área, ok, Señor, ayúdame a quitar todo aquello, ¿verdad? Que está lastimando mi autoimagen, aquellas etiquetas que me fueron puestas durante la infancia, ayúdame a que yo no las vea. Y como lo decía en el libro, ¿no? Sixto Porras hablaba sobre esta chica, ¿no? La que le decían, ahí va la morena. No, porque se sentía diferente a sus hermanas, porque no era del mismo color de piel y se descalificaba, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprendamos aún a amarnos y a vernos de una manera especial. Ahora, la autoconfianza. ¿Qué tanto confío en mis propias capacidades? La autoconfianza es creer en mí misma, ¿verdad? En el potencial que Dios me ha dado y saber que el Señor me va a ayudar para llegar a la meta. ¿Y cómo puedo yo construir una buena autoconfianza? Obviamente es eliminando el no soy capaz, como le pasaba a Carlos, el ser pesimista o fatalista, no es que, no, yo ya no lo intento porque no. ¿Para qué lo intento? O sea, sé que el jefe me va a decir que no va a aprobar mi proyecto, ¿no? O precisamente el ponerme a manos a la obra y arriesgarme, tomar riesgos, ¿verdad? Bueno, no sé lo que vaya a suceder, pero confío en mi capacidad. Sé que el Señor va a estar conmigo. El ser, obviamente, positivo sin caer en estas teorías, ¿verdad? Del positivismo y todo lo que le conlleva. Y obviamente a revisar mis propias metas y a tratar de ser siempre realista y objetiva. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas? Ok, trabajo en ellas. Y ya para terminar, el autorrefuerzo. El autorrefuerzo es ¿qué tanto me premio? ¿Ustedes se dan tiempo para consentirse? Porque si ustedes no sabían, el autorrefuerzo nos ayuda a fortalecer nuestra propia identidad. Y este va a ser un componente indispensable para que nuestra autoestima sea una autoestima sana. Obviamente que esto va a implicar refuerzos positivos, el premiarse, el dedicarse tiempo, el irse aunque sea le den un masaje o ponerse una mascarilla en la noche, qué sé yo. No sé de qué forma a ti te gusta consentirte. Que alguien te haga piojito, que te rasquen la espalda, no sé. Pero aquellas cosas que ustedes digan, si yo me doy un tiempo, ¿verdad? Para mí, que me haga llenar mi pila, ¿verdad? Llenar la pila con respecto a, ok, necesito un espacio para mí, para poder relajarme, para tomar
nuevos fuerzas, o sea, ¿qué es lo que a ti te ayuda? Y entonces te invito, ¿verdad? A autorreforzarte. Puede ser con algo sencillo. ¿Qué te gusta tomar? Ay, un cafecito. Prepárate un cafecito, siéntate a ver el atardecer. O sea, situaciones tan pequeñas, esto ayuda, ¿verdad? Si he tenido un largo día de trabajo, ok, me voy a relajar, voy a tomar una ducha con agua caliente, algo que a ustedes les guste, háganlo, háganlo, por más mínimo, aun cuando sea caminar, algo que no cueste dinero, salir a caminar, escuchar los pajaritos cantar, cualquier cosa que les lleve a ustedes a fortalecer su propia autoestima. Y obviamente, si es que les gusta ahorrar, bueno, háganlo, pero sin exagerar, ¿verdad? Porque después la gente se vuelve tacaño. Pero todas estas formas ayudan, ¿verdad? En nuestra propia identidad, a forzar o a reforzar nuestra propia identidad. Y bueno, obviamente que como dice aquí, ¿verdad? Quien se conoce bien, se acepta. Así es que las invito a dar ese viaje al corazón, como les decía yo al inicio, de tal manera que ustedes a través de este diplomado puedan aprender a verse con los ojos correctos en el espejo del amor y la gracia de nuestro Señor. Y bueno, para rápido hacer un recordar lo que vimos el día de hoy, estuvimos viendo acerca de quién soy y mi propia identidad, qué es un trauma y cómo estas heridas emocionales pueden llevar a cualquier persona a experimentar sentimientos de soledad y vimos también obviamente cómo podemos abordar a alguien que está con con soledad, ¿verdad? Vimos las etapas de desarrollo de Erik Erikson y cuáles son los mecanismos de defensa. Y por último, que estuvimos viendo lo que es la valía del ser humano, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, la autoconfianza y el autorrefuerzo. Así es que, pues, eso es todo por el día de hoy. Si quieren ustedes compartir en el chat qué aprendieron el día de hoy y cómo lo pueden llevar a cabo, eso va a ayudar para que nos enriquezcamos ambas, ¿verdad? ¿Qué aprendí? ¿De qué forma puedo yo llevar a cabo todo lo que he aprendido el día de hoy? Y obviamente vamos a tener ahora la tarea, ya se les va a juntar, si no las hicieron, si no hubo manera, tiempo, perdonen, obviamente que no les voy a exigir, ¿verdad? Pero sí traten de trabajar en las tareas porque eso les va a ayudar a ustedes bastante. Lean o escuchen el audiolibro. Esta semana va a ser el capítulo 7 y el 8, o sea que estaríamos hablando ya que tienen que leer ustedes o escuchar el audiolibro del capítulo 1 al 8, hacer la tarea con respecto al audiolibro y viene también una tarea de quién soy y eso es totalmente una tarea personal, ¿no? Para que ustedes aprendan a verse y tomar acción en aquellas cosas que hay que tomar atención en nosotras mismas. Así es que, bueno, es todo por hoy. No sé si alguna de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera comentar. Y si no, pues Profesora, una consulta con respecto a al audiolibro, ¿es hacer un resumen de los capítulos? ¿Qué es lo que efectivamente hay que hacer con lo que nosotros escuchamos del libro? bueno, el día de ayer, no sé si lograron ustedes revisar lo que yo les compartí. Ahí, por ejemplo, con respecto al audiolibro, van a tener algunas ustedes, algunas preguntas. Déjenme y les digo. El día de hoy, por ejemplo, con respecto a la tarea del día de hoy, van a No lo leí. tener, son 4 Falta preguntas. Mande, mande. No, es que miré, pero no pinché el link, no vi donde decía tarea de hábitos, me faltó comprensión lectora. Ahora estoy revisando WhatsApp. Ok, sí, no, no te preocupes, no te preocupes, Amaris. De hecho, de verdad yo les mando una disculpa porque fue mi error no haber preguntado si ustedes ya tenían la tarea.
porque al terminar el sábado pasado yo le envié al pastor la tarea, pero fue mi error no haber checado que la tarea se haya enviado. Y pero bueno, gracias a Dios que tenemos ya el chat. Así es que ahorita terminando la clase les voy a enviar luego las 2 tareas que corresponden a esta semana, a esta enseñanza, precisamente con las preguntas para los capítulos 7 y 8 y obviamente para trabajar en tu interior, ¿no? Preguntas con respecto a la clase del día de hoy y preguntas de interiorización. Así es que solamente de uno son 4 preguntas. Obviamente que en una tienen que ustedes, en una pregunta tienen ustedes opciones, pero en las otras 3, bueno, sí hay que escribir, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes consideren. Y en la tarea 2, que con respecto a la lectura, solamente son 4 preguntas. Así es que la verdad que son preguntas cortas, pero que esto les va a llevar obviamente a ustedes a poder entender la lectura, verse a sí mismas con respecto a lo que dice el libro, ¿verdad? Y poderlo ir trabajando no solamente de una manera teórica, sino también de ponerlo en práctica de manera Alejandra, personal. Ajá, dime, Jimena. disculpa, mira, yo te quería hacer una consulta, bueno, súper bueno todo lo que tú nos has enseñado hoy día, extenso también, es como que uno va asimilando una cosa y venía otra cosa, así es que lo encuentro súper bueno. Obviamente encuentro hartas cosas, características, ¿cierto? Que tengo que seguir trabajando, el mundo se va como descubriendo, pero entre todas estas cosas, lo que más, y en realidad te quería pedir como un consejo en este sentido, porque yo hace unos meses atrás, en enero, tuvimos un accidente automovilístico con mi familia, ¿ya? Con mi esposo y mi hijo. Entonces, yo siento que yo tengo como un trauma a raíz de eso, porque yo cuando me subo, por ejemplo, bueno, al mes que todo pasó esto, yo igual después empecé a conducir y todo, pero con miedo, o sea, por necesidad en el fondo, no por agrado. Es segunda vez que me pasa un tema de un choque, pero a mí me pasa ahora que yo sufro, mientras yo no voy conduciendo, por ejemplo, voy al lado, mi esposo maneja, pero yo siento que en cualquier momento nos van a chocar, porque en esa oportunidad nos chocaron, estábamos en un taco, el auto estaba no estaba en movimiento, estaba detenido y nos chocaron. Entonces yo sigo sintiendo el impacto, el ruido, siento que en cualquier momento nos van a chocar, miro para todas partes, y en realidad para mí es un tema porque ya está siendo como, yo siento que va avanzando esto ya, porque en un comienzo me daba temor, pero ya ahora yo me angustio, a veces me dan ganas de llorar, y en realidad siento como que igual no hay como, o sea, me dice, pero como tanto, como todo el mundo me dice lo mismo, pero en realidad para mí es un tema, me duele la guata, entonces trato de no hacer viajes largos, pero que a veces es inevitable, pues tengo que viajar a San Pedro, por ejemplo, a Concepción, pero yo sufro en eso, pues, ¿me entiendes? Entonces yo no sé de qué forma, igual orando, pero es un tema para mí. Mira, de hecho, es muy interesante tu pregunta y gracias por compartir tu vivencia. Precisamente en nuestra vida va a haber situaciones no solamente de violencia física, situaciones como la mencionas ahorita, un accidente, un incendio, que son traumas, situaciones en nuestra vida que se presentan que tenemos que aprender precisamente a vivirla, ¿no? Pero la forma en que yo le pido a Dios, ¿verdad? O sea, son situaciones que yo no puedo controlar, pero sí me están afectando en mi propia vida. Entonces, cuando yo puedo descansar en el Señor, y eso sé consciente, Jimena, en la medida en que yo, incluso mi respiración, ¿verdad? Cuando yo ya estoy sintiendo esos nervios, ¿verdad? Me subo al carro, ya empiezo a sentir que mi cuerpo está reaccionando. A ver, Jimena, necesitas parar, detenerme, necesitas detenerte, respirar profundamente, porque el hecho aún incluso de respirar, y debemos aprenderlo, no es fácil. Los corredores, ¿verdad? Usan esta técnica de la respiración y es muy necesaria porque nuestro cuerpo, en la medida en que nosotros tratemos de bajar, ¿verdad? De pedirle al Señor, Señor, sé tú el que esté controlando mis emociones. Esta situación me ha tenido alterada y me está cada vez formando más ansiedad cada vez que me subo al auto. Ayúdame, Señor.
y de qué forma nosotros podemos llevar estas situaciones difíciles. Declarando, ¿verdad? La palabra del Señor, poniendo la palabra del Señor, las promesas del Señor, que Él estará contigo donde tú quieras que vayas. Va a guardar tu salida y tu entrada. Que sea la palabra del Señor puesta, ¿verdad? Como les decía yo hace 8 días, ¿verdad? Que nosotros podamos ponerla en los, como dice el versículo bíblico, en las paredes, que de tal forma que yo o tú, Jimena, puedas poner esa palabra del Señor de confianza en Él, y eso obviamente que te va a ayudar a ti a ver, ¿verdad? Cambiar el pensamiento caótico, ¿verdad? Nos va a volver a suceder. Y tú tienes que ser muy consciente, lo estás ya tú entendiendo, esta situación está realmente afectando tus emociones. Entonces pedirle a Dios, ya reconocí, estoy viendo qué es lo que está pasando a mí, qué es lo que está alterando mis emociones. Señor, ayúdame, necesito tomar acción. Pídele al Señor que sea Él el que te permita confiar y depender de Él. Porque si en la medida en que tú hagas, ¿verdad? Que estos pensamientos, recuérdense, estos pensamientos van a 1000, ¿verdad? Y la próxima semana lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros hay 600, que son 6000 pensamientos que diariamente nosotros tenemos en nuestra mente, 4000 de ellos son negativos. Entonces, obviamente que esto me tiene a mí paralizada. No me deja ver la realidad, no me permite ver las promesas del Señor en mi vida. Y te voy a mandar ahorita, terminando, otros datos más para que tú puedas tomar acción con respecto a esta situación y pedirle al Señor que sea Él tomando el control en ti. Y obviamente si tú sientes que esta situación ya está siendo cada vez, está repercutiendo más en ti, yo te invitaría a que buscaras, sí, consejería, eh, de tal manera que tú puedas trabajar con esta situación que te está realmente causando un malestar. O sea, ya lo estás tú viendo que te está afectando. Esta situación incluso te hace llorar, ¿no? Porque hay algo está afectando. Entonces es necesario, y gracias por compartirlo, Jimena, gracias, de verdad. Valoro que tú abras tu corazón y que reconozcas que hay necesidad, que sabes que el Señor tiene que tomar el control con eso. Y no es fácil, pero en la medida en que tú aprendas a depender en el Señor, y a confiar en su palabra y en las promesas que Él ha puesto en ti, esto te va a ayudar a sentirte segura, a ser fuerte y a salir adelante. El Señor, en Él está nuestra esperanza, Jimena. Así es que hay solución, ¿verdad? Hay solución. Así es que, pues, ánimo. Ujú. No sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra duda. Y si no, pues dejamos terminada el día de hoy nuestra sesión, nuestra segunda clase del día de hoy. Genial, genial, genial. Muchas gracias. ¿Les De parece nada, pastor. si podemos orar por Jimena? Claro que sí, sí, me parece ¿Sí? excelente. Sí. Padre, muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias, Padre, por tu presencia. Te honramos a ti y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu toque la mente y el corazón de Jimena. Oro para Sí, que Señor. puedas tú Sí. llevarla a este episodio que vivió, este accidente, y que tú puedas restaurar en su mente lo que Ujú, significó eso en el cuerpo, lo que significó eso en su mente, lo que ujú, significó en su sistema nervioso, lo que pasó en sus emociones, Señor. Señor, ujú. yo te pido que tú vengas con tu espíritu. Tu espíritu tiene poder para dar un Amén, reinicio a nuestro ser. amén. Y yo oro por eso, Señor. Oro para que todo esto que está afectando a Jimena, venga, Señor, vengas tú y traigas tu Restitución, fortaleza, Señor. traigas tu consuelo y también, Señor, traigas sanidad. Sí, Señor. Bendecimos la vida de Jimena, Señor, y oramos por todo lo que pasa a nivel neuronal,
por todo lo que Sí, ocurre Señor. en las imágenes, en las voces, en los sentimientos. Señor, yo te pido Lo que tú transforme. le liberes de toda esta angustia que experimenta, de esto que la sobrepasa cuando se sube al vehículo. Yo oro, Ujú. Padre, para que ella pueda percibir ángeles que protegen, ángeles que cuidan, Alrededor ángeles, de Señor, ella, que la sí, Señor. acompañan, Sí lo Señor. declaramos, Oro por Padre. eso, Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre. Le bendecimos, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Bueno, Genial, gracias, Jimena. genial, genial. Es Excelente bastante, clase. pero bueno, espero que esté siendo de bendición. Y la próxima semana va a estar muy interesante la clase, así es que yo las invito a venir con una actitud de que el Señor nos ayude a revisarnos, ¿verdad? A ver en qué cosas necesitamos seguir trabajando para que el Señor nos use como el Señor quiere, para su gloria, ¿verdad? Para el extendimiento de su obra. Así es que las invito, ¿verdad? Que sigamos con esa misma actitud, leyendo nuestro libro, haciendo las tareas y bueno, cualquier duda, pues estaré viéndolas igual en el chat, ¿verdad? Excelente. Muchas Súper gracias, bien. pastor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que Igualmente tengan buen ustedes. día. Bendiciones. Chao, Igualmente, chao. Dios les bendiga. Sí, bye bye, Damaris. Bye bye. Gracias.